en cada uno de los distritos y en cada programa de televisión, particularmente los noticieros. Aquí Canal 9 hizo una transmisión especial ayer a partir de las 6 de la tarde, pero no vamos a hablar puntualmente de eso, sino que de cómo se vivió la jornada, porque indudablemente hay resultados que también vamos a tener en cuenta, porque serán los que nos propondrán la elección del próximo 22 de octubre, pero decíamos, hay un dato importante, interesante, que no ha cambiado con respecto a otras elecciones, pero que nos hace repensar sobre la importancia que le damos a la posibilidad, a la oportunidad, al deber y a la obligación de ir a votar. 1 de cada 4 argentinos, y eso también se replica aquí en Entre Ríos, 1 de cada 4 entrerrianos ayer no fue a votar. Ayer en Entre Ríos votó el 76,52% del padrón electoral, por lo que 277.642 personas que estaban habilitadas para sufragar no se presentaron a cumplir con su derecho. Es decir, que 1 de cada 4 votantes no fue a las urnas para elegir a los candidatos a diputados nacionales que competirán por 5 bancas en los comicios de octubre próximo. Según el escrutinio provisorio, la Alianza Cambiemos se quedó con el 47,72% de los votos, el Frente Justicialista con el 42,09% de los sufragios, la Nueva Izquierda recibió el 3,92% de los votos y el Socialismo el 3,88% de los sufragios. Lo llamativo de estas elecciones es que en la provincia hubo 37.242 votos nulos y poco más de 18.000 votos en blanco. El próximo 22 de octubre habrá que volver a las urnas, pero con menos boletas en el cuarto oscuro. ¿Qué pasará con quienes no fueron ayer a votar? ¿Qué hay que hacer para evitar la multa? Tal vez el principal dato que confirma esto de que 1 de cada 4 argentinos o entrerrianos no fue a votar es que para la mayoría no hubo que esperar. Hizo el trámite y pudo votar rápidamente. Es cierto, esa es una situación que se repetía en todas las escuelas, al menos aquí en la ciudad de Paraná. También la gente nos puede contar su experiencia, pero es verdad, no había esas largas colas que sí se suscitan cuando hay, por ejemplo, elecciones generales o en donde se elige presidente, gobernador, que me parece que ahí sí se despierta la expectativa del votante, ¿no? ¿Será eso? ¿Por qué la gente no va a votar? ¿Porque, no le enamora, no le atrae, porque no le interesa, porque hay una apatía, porque no cree en el sistema, porque le da fiaca, porque tiene otras cosas que hacer, porque realmente no puede ir a votar? Puede ser que haya un poco de todo, pero en general lo que te dicen es que, o sea, quienes están en el trabajo de organizar las elecciones o quienes están en partidos políticos o incluso la gente que desde hace muchísimos años tiene que sufragar y ven siempre la misma situación. Es que genera poca expectativa una elección de medio término en donde, bueno, es importante que elegir quienes nos van a representar en el Congreso y van a ser quienes van a determinar las leyes que se aprueben o no en beneficio de nosotros, de los argentinos, pero me parece que todavía a la gente le da un poco de fiaca ir en estas elecciones. Uno veía en el diálogo, en la previa, gente muy identificada con un sector o con otro, de acuerdo a la cantidad de sectores con los que uno podía hablar, pero por ahí los más radicalizados estaban interesados en el tema, pero el resto, que no estaba identificado con nada, medio que recién en los últimos días de la última semana empezó a más o menos preguntar ¿y qué se vota? ¿Y cómo? ¿Qué es lo que hay que elegir? ¿Quiénes son más que ¿Quiénes nada? son? Sí, exacto. No había una cosa así de interés o de adhesión. Yo diría que casi todo lo contrario, un poco de apatía. Sí, y vos pensá que acá en Entre Ríos elegíamos a los 5 candidatos que van a disputar justamente las elecciones generales en octubre, pero no sé qué habrá pasado en Santa Fe, también los santafesinos nos dirán, pero acá en la provincia de Entre Ríos la discusión era entre los que defendían a Macri y a Cristina. Sí. 2 figuras que no tenían ninguna incidencia en lo que teníamos que votar este domingo aquí en las elecciones en la provincia de Entre Ríos. Como que la discusión pasaba por otro lugar, ¿no? En muchos casos, por supuesto. Pero después también estaban los que no tenían mucha noción de qué se iban a encontrar en el cuarto oscuro. Porque... Bueno, de hecho, gente que fue a buscar a Macri y a Cristina. Claro, tal cual. Buscando, ¿y dónde está la Claro. la o pensaban que al menos la imagen iba a estar acompañando al resto de los candidatos. Bueno, una vecina mía lo fue a buscar a Bordet y me dijo que no lo encontró. Claro. Porque
veía en la promoción la foto de Bordet. Claro, lo que pasa es que él se había puesto la campaña al hombro, como se dice habitualmente. Y en la calle, en la gráfica o en las publicidades lo veía. Y bueno, probablemente en Buenos Aires haya pasado con María Eugenia Vidal también, Claro. ¿no? Con el sector de Cambiemos. Pero ahora ya tenemos ¿cuántas listas son las que? 4. Son 4 las listas que quedaron justamente, que vamos a encontrar sus boletas en el cuarto oscuro cuando vayamos el próximo domingo 22 de octubre a votar en las elecciones. Va a ser menos confuso que estas elecciones donde había 15, había boletas. 15. Por el 10 Frente por el Frente Justicialista Somos Entre Ríos había 10. Así que se dirimía la interna entre 10 boletas. En Cambiemos había 3. Y después, por un lado, iba el socialismo y por otro lado, la nueva izquierda. Bueno, ahora tenemos las 4 listas. Vamos con las 4 que justamente son las que quedaron entonces para la instancia de lo que serán las elecciones para ya definir los 5 cargos, las 5 personas, las 5 listas que justamente... No, los 5 cargos, está bien, que van a ocupar un lugar en el Congreso de la Nación y que van a reemplazar a quienes terminen su mandato en diciembre próximo. Decir que una de las boletas que vamos a encontrar es esta que marcamos, fue la que se llevó la mayoría de los votos en la elección de ayer, que encabeza Atilio Benedetti, y es la lista, era la lista oficial de Cambiemos del presidente Macri aquí en la provincia de Entre Ríos, y fue la que finalmente se impuso. Podría haber una modificación ahí en el cuarto lugar, ¿no? Sí, con los votos obtenidos por... ¿Quién fue el segundo en esta lista en Cambiemos? Gracias Blasky. Creo que sí. Que no sé si le alcanza, pero hay un... No le alcanza, me dice. Bueno, en la del justicialismo creo que sí le alcanza Barreto, por lo menos para pedir puede ser que haya un cuarto lugar. Exacto. Bueno, vamos entonces, la otra de las boletas que van a estar es esta, la de Somos Entre Ríos, que justamente encabeza Juan José Bailo, seguido por Mayra Cresto, y ahí vemos al hombre de Viales, justamente, que también está representando justamente al peronismo aquí en la provincia de Entre Ríos. De las 10 listas, esta es entonces la que queda y la que vamos a encontrar en el cuarto oscuro. La otra lista será la del Partido Socialista. Sí, que la verdad estaban... Sí, con el GEN, ¿no? Sí, estaban bastante decepcionados. Me parece porque esperaban un piso de entre el 5 y el 10% y no llegaron a ese porcentaje. Decía esta mañana Marcelo Haddad, la lista está encabezada por Martínez Garbino, pero de igual manera van a ir entonces a los comicios de octubre, y quienes sí estaban entusiasmadísimos porque pudieron llegar a los comicios de octubre porque obtuvieron los votos necesarios son los integrantes de la Nueva Izquierda. Nadia Burgos también va a estar entonces dirimiendo las elecciones de octubre. Bueno, ahora esta, digamos, después de lo que algunos consideran que es la gran encuesta previa a una elección general, que es la PASO, sabremos cuál de todos de estas boletas ocupa el primer lugar y mete la mayor cantidad, digo, es un término bastante coloquial, pero logra ingresar la mayor cantidad de diputados a la Cámara Baja Nacional a partir del mes de diciembre. Sí, bueno, seguramente algunos sectores van a replantear justamente la campaña que llevan adelante, van a buscar otras estrategias porque los resultados no fueron lo que esperaban. También otros van a tratar de captar los votos de quienes estuvieron indecisos o de quienes votaron a otras listas y que ahora muchos no van a estar nulos, compitiendo. ¿no? Sí, muchos nulos, lo decíamos ahí a través del informe recién. Eso fue una de las cosas que llamó mucha la atención. Marcábamos, a ver, acá los tengo. Porque esos números son importantes. 37.242. 37.000 votos nulos. Sí. Bueno. Sí, los nulos son cuando, por ejemplo, está rota la boleta o metes... ¿Y en blanco hay o no? Y en blanco sí, decíamos 18.181 votos. Bueno, no tantos. Sí. Ha habido más votos. Sí, en otras elecciones. En la elección general anterior hubo muchos más. Ahora, si quieren contarnos ustedes la experiencia de la elección de ayer, cómo les fue, si fueron autoridades de mesa, si fueron fiscales, si participaron simplemente yendo a votar, acompañando a alguien. Si no fueron. Si no fueron, ¿por qué no fueron? Sí. Me decía la gente de la zona rural, en algunos casos no pudo hacerlo por el estado de los caminos, otros por la distancia. Vieron que cuando uno está a más de 500 kilómetros puede justificarlo. En ese caso tenían que ir ayer mismo a la comisaría más cercana, justamente para que les entreguen una documentación que después se pueda presentar ante la justicia electoral. La justificación se puede hacer a través de internet a partir de hoy, ¿no? Sí, también se puede hacer a través de internet o, bueno, la Secretaría Electoral acá en la provincia de Entre Ríos también se puede enviar por correo toda la documentación, explicaban, y la pueden recibir ahí. En el caso de estar enfermo, tener alguna razón de peso y después llevar los documentos personalmente. Y hay una multa que ya explicamos la semana pasada que va entre los 50 y los 500 pesos para quien no vaya a votar. Sí, 50 pesos sí es la primera vez que no concurre y no tiene una justificación para explicar por qué no estuvo frente a la urna emitiendo su voto. Y si no, sí puede llegar a ser hasta de 500 pesos, en el caso de reincidente.